Vamos a hacer la resolución del ejercicio que corresponde al tema de componentes rectangulares de un vector. El ejercicio dice: el diagrama muestra tres fuerzas coplanares concurrentes, calcule el módulo de la fuerza resultante. Entonces nos presenta la situación de tres vectores, uno con un módulo de 10 unidades con un ángulo de 37 grados, otro vector con un módulo de 5 y ángulo de 53, otro módulo de 4 raíz de 2 con ángulo de 45, y como son ángulos conocidos, ángulos notables, tenemos la ayuda de los triángulos notables aquí en este sector. ¿Ya? ¿Cuál es el primer paso que se tiene que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar a los vectores en el eje de coordenadas, respetando su módulo, dirección y sentido, vale decir, respetando el ángulo que forman con la coordenada, ya sea con la coordenada del eje X o con la coordenada del eje Y. Entonces, yo he dibujado aquí, ¿no? Como verán, he dibujado el vector 10 con su ángulo 37, el vector de módulo 5 con su ángulo 53, el vector con módulo 4 raíz de 2 con ángulo de 45 grados, ¿no? Tal cual está en el ejercicio, no he modificado nada. Entonces, lo que tengo que hacer a continuación, como segundo paso, es descomponer cada vector en sus componentes en el eje X y en el eje Y o en el eje Y. Entonces comienzo con este vector. Es como si desdoblara el vector en dos componentes. ¿Cuáles serían sus componentes de este vector? Las tengo aquí. La primera, por ejemplo, es hacer una recta aquí al costado. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, una recta, una componente aquí al costadito, y esa componente, como está al costado del ángulo de 37, será 10 coseno de 37, ¿correcto? Esa va a ser la componente. Aquí al otro lado voy a colocar la otra componente, que es la otra componente que está aquí, que se sube o que se levanta hacia arriba en el eje Y. Y entonces yo tendré aquí que esa otra componente va a ser igual a, lo voy a curvar así, a 10 seno de 37, ¿correcto? Lo estoy colocando con sus colores para que puedan identificar. Entonces, este vector se descompone en dos vectores. Uno que es 10 coseno de 37 porque está al costado del ángulo, y el otro porque está opuesto al ángulo, será la otra componente en el eje Y, 10 seno de 37. De la misma manera voy a hacer la descomposición para el otro vector. El otro vector de módulo 5 con ángulo 53, voy a dibujar acá otro vector, se va a descomponer en dos vectores, en sus componentes en el eje X, y otro componente estará aquí también en el eje de las Y. Vamos a ponerlo un poquito. Vamos a ponerlo esto aquí al costadito, esto corresponde aquí, y vamos a dejarle su espacio acá a la otra componente para que lo vean más claro. La otra componente se levanta por acá, ¿no? Y entonces comienzo a hacer la relación. Esta componente, como está al costado del ángulo de 53, será 5 coseno de 53. Y esta componente que se levanta en el eje Y, como está, si yo hiciera una proyección a este lado, está frente al ángulo, entonces será 5 por el seno de 53. Entonces voy a colocarlo de esta manera para que ustedes lo vean un poquito mejor. Está aquí, ¿correcto? Ahí tengo la descomposición de este vector en sus dos componentes rectangulares. Repito, la que está al costado del ángulo será la que lleva la función trigonométrica coseno. Coseno porque está al costado del ángulo, y la otra componente que está aquí, es como si yo trajera esta componente, la hubiera puesto aquí, cerrando el triángulo, ¿no? La estoy proyectando aquí. Entonces, por esa razón es que como se levanta aquí y está opuesto al ángulo, la función trigonométrica que le corresponde es el seno de 53. Y de la misma manera voy a descomponer el otro vector. Entonces voy a subir esto aquí,
a subirlo para que esté arriba, porque eso le corresponde al vector 5, y voy a descomponer al vector de color verde. Voy a descomponer en dos componentes, una en el eje X, correcto, vamos a hacerlo más larguito, y la otra en el componente Y, en el componente Y. Entonces, ¿qué digo? A ver, voy a retroceder un poquito acá. Este está un poquito choquito. Vamos a ponerlo por aquí. A ver. Acá está. Ya. Vector hacia abajo. ¿Correcto? Ahí está el vector. Entonces, ¿cuál de los dos vectores está al costado del ángulo? Este que está en el eje Y. ¿Correcto? En el eje Y. Entonces, como este vector, como esta componente de este vector está al costado del ángulo de 45, le corresponde, ¿qué función? La función 4, aquí es 4 raíz de 2, por favor, 4 raíz de 2 por el coseno de 45. Entonces, lo voy a colocar aquí, ¿correcto? 4 raíz de 2 por el coseno de 45. Entonces, la otra componente que supuestamente está cerrando mi triángulo aquí y que se proyecta hacia el eje de las X será 4 raíz de 2 por el seno de 45. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera yo tengo ya todos mis vectores descompuestos en sus componentes rectangulares. Repito, el vector se descompone en dos componentes que coinciden con el eje Y y con el eje X. La componente que está al costado del ángulo lleva la función coseno. Coseno al costado del ángulo, ¿correcto? Y por lógica, la otra componente, ¿no?, le corresponde la función seno. ¿Por qué? Porque está al frente del ángulo en cuestión. ¿De acuerdo? En este caso, como este componente está al costado de 37, será 10 coseno de 37. Como esta componente está al costado del ángulo de 53, será 5 coseno de 53. Y esta, como está al costado del ángulo de 45, será 4 raíz de 2 por el coseno de 45. ¿Ya? Entonces, ahora continuamos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es encontrar las resultantes parciales por cada eje de coordenadas X e Y. ¿Qué cosa hago? Lo único que voy a hacer es mirar, me olvido ahora de todo lo que está en el eje Y. Me olvido un ratito de todo lo que está en el eje Y. ¿Y qué tengo? Suma algebraica de los tres componentes. Primero, 10 coseno de 37, aquí está. 10 coseno de 37. ¿Qué le sigue? El otro vector. El otro vector está hacia la izquierda, entonces será hacia el lado de los negativos. Menos 5 coseno de 53. Menos 5 coseno de 53. Y luego menos el otro componente. 4 raíz de 2 por el seno de 45. Aquí está. Menos 4 raíz de 2 por el seno de 45. Repito, voy a hacer la suma parcial de la resultante X y voy a hacer la suma parcial de la resultante en el eje Y. Voy a sumar algebraicamente todos los componentes parciales que están en el eje X. En este caso tengo 10 coseno de 37 positivo porque está hacia el lado derecho, menos 5 coseno de 53 porque está hacia el lado izquierdo, menos 4 raíz de 2 por el seno de 45 porque está hacia el lado izquierdo, ¿correcto? Aquí lo tienen. Entonces, lo que tengo que hacer es, con la ayuda de mis triángulos notables, ¿no? Con ayuda de mis triángulos notables acá, yo voy a hallar el resultado. 10 por el coseno de 37, que es 4 quintos, 5 por el coseno de 53, que es 3 quintos, 4 raíz de 2 por el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Realizando las operaciones, yo tengo que la componente parcial en X es igual a 1. De la misma manera voy a hacer con el componente Y. Voy a hacer la suma parcial. Hacia arriba, hacia el lado positivo, que tengo 10 seno de 37, ¿no? Aquí está, 10 seno de 37, más, porque está hacia arriba, al lado positivo, más 5 seno de 53, más 5 seno de 53, y menos, porque está hacia abajo, hacia el lado de los negativos, menos 4 raíz de 2 por el coseno de 45.
¿De acuerdo? Entonces hago la suma algebraica de los vectores. Como los dos vectores están hacia arriba, son positivos, se suman. Y como este vector está hacia abajo, es negativo, por lo tanto se resta. Eso lo tenemos en este sector. Reemplazo con mis triángulos notables. 10 por el seno de 37 es 10 por 3 quintos, más 5 por el seno de 53 es 5 por 4 quintos, menos 4 raíz de 2 por coseno de 45 es 4 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2. Al hacer todas las operaciones yo obtengo parcialmente que en el eje Y la resultante parcial es 6. Entonces, ¿qué hago con esas dos resultantes parciales? Las voy a ubicar en un eje de coordenadas aparte. Ese es el paso 4. Encontrar la resultante final ahora por el método de Pitágoras. Entonces, ¿qué hago? Realizo un gráfico de mi diagrama de coordenadas y en este sector, aquí voy a colocar, por ejemplo, mi vector en el eje X, 1, acá mi vector 1, ¿no? Será este, ¿no es cierto? Será el vector este, a ver, lo voy a copiar este vector va a venir acá, ¿no? Vector 1, y en el eje Y tengo a 6, entonces voy a levantar un vector, aquí, a ver, vamos a ver cómo se levanta el vector, ahí está, levanto un vector, y ese vector va a ser este, ¿correcto? Ese vector va a ser este de acá, ¿correcto? ¿Estamos? Entonces, yo tengo dos vectores parciales que forman un ángulo ¿de cuánto? De 90 grados. Aquí está, ángulo de 90 grados. Entonces, Pitágoras, ¿correcto? Dos componentes que me forman el ángulo de 90 grados, lo resuelvo por el método de Pitágoras. Es decir, voy a hallar esto, voy a hallar, a ver, la resultante, lo voy a poner grande acá. Voy a hallar entre estos dos vectores mi resultante. Ay, Dios, mi resultante, supuestamente mi resultante viene aquí, ¿correcto? Ahí está, más o menos uniendo los puntos, ¿no? Más o menos uniendo los puntos, tic, 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 estos puntitos de acá y este punto de acá. Entonces, resolviendo por el método de Pitágoras, tengo resultante al cuadrado es igual a la componente x al cuadrado más la componente de y al cuadrado. Reemplazando los datos, x es 1 al cuadrado y en el eje y es 6 al cuadrado. Tenemos 1 al cuadrado 1 más 6 al cuadrado 36. Tenemos como resultado que mi resultante es igual a raíz de 37. ¿Ya? Entonces, esta es mi resultante. Esta de acá. Esto vale raíz de 37. ¿Estamos? ¿Correcto? Entonces, repasando, tenemos los pasos, a ver si tenemos el tiempo, nos quedan 3 minutitos, 2 minutos. Repasamos los pasos: ubicar en el eje de las coordenadas, descomponer en los vectores a cada uno y luego hacer la suma parcial de cada uno de los vectores, ¿no? Hacer la suma parcial y hallar la resultante parcial. Del eje X y la resultante parcial del eje Y, y luego hallar la resultante total final utilizando el método de Pitágoras, porque ambas componentes forman, o ambas resultantes parciales forman un ángulo de 90 grados. ¿Correcto? Muy bien, espero que haya sido claro este video para que puedan reforzar los conceptos o el concepto de descomposición vectorial en sus componentes y cómo hallar la resultante final de un sistema de vectores. ¿Listo? Gracias.